la tarea de la conquista del planeta. Si yo lo digo así, parece que es la elucubración de un adversario. No, no es verdad. Es un discurso del entonces canciller Pérez Roque, pronunciado en diciembre del 2005 en Caracas, donde explica que la Unión Soviética fracasó, traicionó los ideales y los intereses de los proletarios del mundo entero, y que esa responsabilidad hoy le tocaba a América, porque Europa era un territorio podrido en donde ya no había esperanzas para la lucha por la libertad. Toda esa fantasía retórica. Pero esa responsabilidad iba a estar en manos ahora de Venezuela y de Cuba. ¿Qué aportaba Venezuela? Un río de petrodólares. ¿Qué aportaba Cuba? La construcción de las aulas. Los cubanos habían aprendido muy bien de los soviéticos cómo se construye un Estado socialista. En la década de los 60 había pasado lo mismo, pero al revés. Aquel era un grupo de revolucionarios desorganizados que habían tomado el poder, pero no tenían la menor idea de cómo funcionaba nada. Es graciosísimo, por ejemplo, cuando al Che Guevara lo convierten en jefe del Banco Nacional de Cuba. Estamos hablando, hago una digresión, en el año 59 o 60. Y entonces lo primero que hace es llamar a un profesor de matemáticas. Profesor de matemáticas, para que le enseñe como no sé, la raíz cuadrada, que en fin, que alguna cosa que él pueda enfrentarse a la labor de dirigir el banco. Aquello fue el horror y por supuesto acabó con una hiperinflación y acabó con el desastre y con unos billetes firmados por Che. Pero en ese manicomio había puesto orden la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía un método de gobierno, de construcción de instituciones, y tenía sobre todo un método extraordinario de represión y de proyección de imagen, que lo hacían mejor que nadie. Llevaban 70 años destruyendo la Unión Soviética y en el mundo entero seguían cantando el himno de la Internacional Socialista con el puño en alto y la gente defendiendo el modelo soviético. Eran grandes expertos en la proyección de imagen. Mucho mejor que lo que nosotros, porque en Occidente esas cosas no existían. Es decir, no había, Estados Unidos había desarrollado un método de contención frente a la Unión Soviética a partir del año 48, pero era una cosa muy primitiva y sujeta a los distintos cambios de gobierno. La democracia no está hecha para defenderse, salvo con su poderío económico, pero no está hecha para esas batallas ideológicas. La Unión Soviética era la perfecta demostración de cómo un Estado fallido podía, sin embargo, proyectar la imagen de un Estado triunfador. Y esa manera de hacer las cosas, los cubanos lo habían aprendido milimétricamente de los soviéticos y de los alemanes. Habían aprendido a controlar a la oposición de la mano del Stasi y de la mano del KGB. Sabían cómo se construían las instituciones comunistas, no para que la sociedad volcara sus apetencias y sus necesidades libremente, sino para estabularla, meterla en establos y que obedecieran las órdenes del control político que se daban desde la cúspide, que es el tipo de organización soviética, donde los sindicatos tienen una función, la Federación de Mujeres tiene otra, la CTC o qué sé yo, perdón, la FEU tiene otra. Cada organización, cada institución es un sistema altamente institucionalizado, con muy pocas instituciones, pero altamente institucionalizado, porque no son instituciones libremente segregadas por la sociedad para su beneficio, sino son establos para colocar a la sociedad y que obedezcan las instrucciones que se dan desde la cúspide. Esa es la función. Entonces, ahí se produjo una simbiosis creciente a la que se le fueron agregando, es decir, ahora cambió la estrategia de Fidel. Si primero fue la lucha guerrillera, si luego fue de la mano de los soviéticos la lucha con ejércitos convencionales que iban a conquistaron unos cuantos países de África, ahora íbamos a tener
la conquista, primero de América Latina, mediante el socialismo del siglo XXI. Basados ya no en la vieja teoría leninista de controlar la autoridad mediante y marxista, una huelga general que llevaría a los obreros al poder. Toda esa fantasía desapareció y ahora se iba a llegar al poder mediante unas elecciones utilizando los recursos de la democracia burguesa convencional, y una vez instalados en el poder se generaba el desmantelamiento del sistema, que fue lo que hizo Chávez. Es decir, la experiencia venezolana se convertía en un modus operandi universal. Esto ya le ha llevado, ahí Fidel vuelve a renacer, porque vuelve de nuevo Alejandro, ya no a caballo a conquistar el planeta, pero sí utilizando los recursos del chavismo. Y cuando se siente de nuevo triunfante en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, todas las dificultades que tiene Ortega para reconstruir el comunismo en Nicaragua, pero se siente que está exactamente en el objetivo que ha sido la clave de su vida. ¿A dónde va a parar todo esto? Bueno, al empobrecimiento de ciertos pueblos latinoamericanos, a la prolongación de la sinrazón y del desastre cubano. ¿Hasta cuándo? Hasta que probablemente tengamos que esperar al velorio del comandante, tal vez al velorio del general. Los cubanos se han dedicado a enterrar caudillos que no se mueren nunca, además, longevos, con unos médicos extraordinarios que los revitalizan cuando parece que ya están liquidados. Una de las cosas que hay que averiguar cuando se reconstruye la democracia en Cuba es dónde están esos médicos que le salvaron la vida durante tanto tiempo, porque de verdad que son buenos los médicos esos. En diciembre del año pasado Fidel Castro estaba muerto. Yo siempre bromeo, pero casi no bromeo, de que yo voy a publicar los obituarios completos que he escrito sobre la inminente muerte de Fidel Castro. Llevo 20 años escribiendo. Cada vez que el tipo le da catarro me llaman para que escriba el obituario de Fidel Castro, y ya no sé cuánto he escrito. Y ahorita me muero yo y no logro publicar el obituario de mi comandante, de mi inevitable compatriota. En el momento en el que desaparezca este personaje, mi impresión, y pueden tomarla como la impresión de cualquiera porque no hay ninguna posibilidad de acertar en estos vaticinios, pero mi impresión es que todo está dado en Cuba para el desmantelamiento del sistema. Lo más importante es la desmoralización fundamental de la clase dirigente. Es muy difícil luchar contra una clase dirigente obsesionada de la verdad, que tiene todos los controles institucionales, el control de las Fuerzas Armadas, y además eso cree que tiene razón. Contra esa gente es muy difícil luchar. Sin embargo, la clase dirigente cubana está podrida desde el punto de vista ideológico, porque no creen. Lo que le pasó a Carlos Laje, lo que le pasó a Pérez Roque, lo que le pasó a Robaina, le pasa a cada uno de los ministros, a cada uno de los generales. No creen en el sistema, entre otras razones porque cualquier persona inteligente no puede creer en el sistema. O es un cretino y cree en el sistema, o es una persona inteligente y se da cuenta que después de medio siglo un gobierno que no ha resuelto los 5 elementos fundamentales de cualquier sociedad son el agua potable, la electricidad, la vivienda, la comida y el transporte. Esos son los 5 elementos fundamentales de cualquier sociedad, desde Timbuktu hasta París. Y en esos 5 elementos el gobierno cubano fracasa sistemáticamente y lleva medio siglo fracasando. Es decir, que no hay que ir a un análisis profundo, no hay que leer a Hayek para llegar a la conclusión de que eso no funciona. Eso no funciona porque